Ingeniero, buenas noches. Mediante este video voy a hacer la explicación de la guía que nos dio para el trabajo de PEA, generando la matriz de los días. Voy a compartir la pantalla para poder observar en el programa Spider para poder explicarle de mejor manera. Entonces, tenemos aquí que ya está generada toda la base de datos, pero voy a hacer la demostración a la par, un simultáneo, abriendo otro programa para poder verificar lo que se realizó. Voy a borrar las variables que se crearon. Igual voy a limpiar la consola. Entonces ya verificado esto, entonces lo que primeramente vamos a hacer es, vamos a ingresar las librerías como nos pidió. Copiamos las librerías que igual está en la guía. Y ya, entonces llamamos a estas librerías. De igual manera nos dice que accedamos a la base de datos. Entonces la base de datos igual estaba registrada en la guía. Copiamos la base de datos y generamos. Pero para que la base de datos podamos descargarle, debemos seleccionar desde la parte de la carpeta. Seleccionamos dónde está descargado y verificamos que nos conste. Entonces aquí la base de datos se llama DataPea. Entonces tenemos que apuntar a a esta base para poderla descargar. Entonces generamos, buscamos una variable, entonces ya se nos generó la variable y podemos desplegar. Seguidamente nos pide que hagamos diferentes códigos por día, entonces vamos a ingresar los códigos por día. Tenemos aquí de acuerdo al paso, al cuarto paso que nos dio en la guía, tenemos que ingresar cada una de estas eh, instrucciones, estos códigos que nos dio, entonces vamos a ingresar para darnos cuenta. El, el primer día que es DF y Logic, que sabemos que esto es para, este código es para acceder a filas y columnas. Entonces, copiamos, copiamos en la matriz que estamos haciendo a la par para poder verificar que se genere el código y la variable. Corremos y ya nos generó. Entonces, como ingresamos con DB y Logic, esta función nos llama para que podamos ver columnas específicas de lo que estemos llamando para que nos despliegue. Igualmente hacemos con los demás días que nos daba en la guía. Entonces, cogemos para el día 3 y el día 4. Estamos haciendo a la par para verificar cómo se van creando las variables. Entonces, tenemos el día 2, que es igual el DF y Logic para crear y acceder a filas y columnas, dependiendo de la ubicación o dependiendo lo que queramos que se despliegue. En el día 3 vamos a a verificar el DF de voltaje de corriente para que nos despliegue de esta manera la variable. Y el del día 3 desde f.log para asimismo que nos despliegue de la fila 28 hacia la 200, que ahí nos va a coger lo que es voltaje y corriente. Y el día 4 igual, para que nos despliegue el DB y logic, para que nos despliegue las filas o columnas de las filas y columnas desde la 347 a la 661, sería de la 348 a la 660. Generamos, corremos el programa y verificamos que no se nos generó el día 2, que igual está con DF y Logic, que nos genera filas y columnas específicas. Entonces tenemos voltaje, corriente y potencia. El día 3 tenemos voltaje y corriente de acuerdo a la función que nos pidió y a lo que estaba en la guía. Igual del día 4 nos despliega fecha, voltaje, corriente, potencia, energía, frecuencia. Igual con DF y Logic, que específicamente es para generar filas y columnas. Entonces, como segundo punto tenemos, nos dice que debemos generar una matriz a partir del día 1. Entonces, igual ya está generada la matriz. Entonces vamos con
el nombre de la matriz. En este caso vamos a escoger las dos que ya estaban generadas. Entonces tenemos voltaje, vol día 1, que es la que se va ahorita a crear, que es igual al día 1 que ya ingresamos en la fila y columna, y vamos a desplegar el voltaje. Igual de la corriente 1, que vamos a desplegar desde el día 1. Entonces corremos el programa, ejecutamos y ya nos despliega. Tanto de la corriente como del voltaje. En este caso abrí el voltaje y de la corriente. Entonces ya tenemos la segunda opción que nos pedía, que era generar las matrices de voltaje y corriente. Vamos ahora para el cálculo de la potencia. Igual ya están generados los códigos. Vamos a copiarlos para que verifique lo que se genera. Igual vamos a generar la potencia. En este caso la llamaremos potencia y vamos a llamar a la función que ya creamos de voltaje del día 1 para que nos despliegue voltaje por día 1 y voltaje y corriente por día 1. Igual del día 1 va generando la potencia. Generamos y ya tenemos potencia. Nos despliega todos los valores de potencia hasta la fila 57. Igual tenemos en esta parte que ya nos despliega la potencia. Nos despliega la potencia con anteriormente que teníamos ingresado por el código de Failover. Entonces, a continuación nos pide también realizar el cálculo de la potencia y agregar la columna de error. Entonces, aquí vamos a hacer un código que nos despliegue la potencia con la potencia medida y con la potencia activa. Entonces, seleccionamos el código que ya está creado para poder verificar que está bien digitado el código y bien elaborado. Entonces, vamos a sacar el error este. Entonces, ya nos desplegó el error. Entonces, aquí tenemos el error que hay entre la diferencia de la potencia, la que nos está desplegando. Tenemos igual generada. Y por último, nos pide hacer la gráfica. Entonces, para la gráfica utilizamos el PLT-Plot, el código PLT-Plot, que es para graficar. También utilizamos el PLT-Legend, que es para poner una leyenda, en este caso para poner tanto en el eje X como el Y, y el X-Level, que significa para agregar una etiqueta. Entonces, tanto para voltaje, tanto para corriente y tanto para potencia, hemos elegido también un color para que nos despliegue la gráfica con diferente color. Entonces, vamos a desplegar igual con el PLT Show para que pueda salirnos la gráfica. Entonces, copiamos el código que ya está generado tanto para corriente, potencia y... Entonces, vamos a copiarlo. Entonces, aquí tenemos por día, como decíamos, perdón, con PLT Plot para verificar el 311 para que nos genere en los tres niveles, que nos da los gráficos en tres niveles, PLT Plot para graficar. Entonces vamos a desplegar. Al momento vamos a correr el programa. Esperamos para que se genere el programa. Entonces ya podemos verificar lo que ya se grabó. Tenemos aquí la gráfica que se nos desplegó. Podemos borrar todas las gráficas y volverle a correr para verificar que se nos está desplegando. Entonces ya se nos desplegó el gráfico. Tenemos aquí el nivel de voltaje, gráficos del día 1. Tenemos la corriente que igual la generamos con una etiqueta como o una leyenda que le pusimos para poder identificar. Y la potencia igual con color
y la etiqueta para poder verificar a qué parámetro, a qué magnitud es cada color y cada gráfico. Igualmente nos pedía de hacer, verificar los valores máximos de voltaje, mínimos de voltaje, igual que la corriente y la potencia. Entonces ya tenemos creado el código. Entonces, para verificar lo que se nos genera, copiamos el código y pegamos los que estaban. Esto estoy haciendo a la par para verificar que los códigos están correctos y lo que se nos va generando las variables. Mandamos a correr el programa y ya se nos generó las variables en tipo float para máximo y mínimo, tanto el de corriente, tanto el de potencia y tanto el de voltaje. Entonces, verificamos en la consola que ya nos salen los valores de errores, valores máximos, valores mínimos por día, en voltaje, corriente y potencia. Entonces, de esta forma se elaboró el programa, se realizó de acuerdo a la guía, a lo que pedía la guía de desarrollo del PEA. Está realizado, está con los gráficos que pidió. eh, y eso es todo el desarrollo del programa, ingeniero. Le agradezco por la atención. Hasta luego.